Así amanece la capital de la República, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Este sector es la Roldós, en el norte de la capital. Ustedes pueden ver, hay un cielo nublado, 8 grados centígrados, hace frío en Quito, hay tráfico vehicular. Tome precauciones cuando salga de su casa, vaya con cuidado. Así está Quito a esta hora. Liz, buen día, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton, amigos? Buenos días, qué gusto compartir con ustedes. Estamos listos para empezar entonces esta hora de noticias y de información y también de entrevistas. Así es, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy vamos a conversar con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, sobre el tema de la desaparición de María Belén Bernal y las últimas acciones que está emprendiendo la policía en su búsqueda. También estará con nosotros Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a propósito de que ayer cerró el periodo de inscripción de candidaturas a nivel nacional. Así es, el tema más importante sin duda en este momento es el cierre de inscripciones de candidaturas para elegir a 5.600 dignidades en febrero del 23. Efectivamente, ayer a las 6 de la tarde cerró ese plazo para poder inscribir las candidaturas. Desde el Consejo Nacional Electoral han calificado ese proceso como exitoso, sin contratiempos, pese a que muchos dejaron para último momento el poder inscribir su participación, o lo que pretende sea su participación en las elecciones de febrero del 2023. Así es, faltan las calificaciones y viene el proceso de impugnaciones antes de que queden en firme las candidaturas. Y revisemos algunas de ellas. Por ejemplo, las candidaturas inscritas ayer o hasta ayer para la prefectura de Pichincha son las siguientes. Veamos el cuadro con los nombres de los candidatos: Andrea Hidalgo del Movimiento Centro Democrático, Cecilia Jaramillo del Partido Unidad Popular, Daniela Zambrano del Partido Sociedad Patriótica. También se suman Guillermo Churuchumbid, él va por una alianza en el que está en el PID, lista 4, Pachacutic y Mover, Paola Pavón por el Movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Castillo por el Partido Social Cristiano. Así es, son los candidatos a la prefectura de Pichincha. Sigue Goya Tugulí del Movimiento Avanza, Roberto Altamirano de la Izquierda Democrática, Jacinto Espinosa del Movimiento Amigo. También conforman esta lista Elsa Guerra del Partido Socialista Ecuatoriano en alianza con Suma, Eduardo del Pozo en esta alianza conformada por Creo, Construye, Reto y Ahora, y Gonzalo Pérez por el Movimiento Provincial Todos. Y empezamos a revisar la lista de los candidatos inscritos para la alcaldía de la capital de la República. No serán los 19 de la vez pasada, del 2019, son menos, pero son bastantes. Patricio Larcón de la Alianza Partido Social Cristiano Míos, Pedro Freile del Partido Socialista, Jorge Yunda de la Alianza Pachacutic, el PID y Mover, Luz Elena Coloma de Creo. También están Omar Ceballos de Centro Democrático, María José Carrión por el Movimiento Amigo. A esta lista pues se suman también Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana, Jessica Jaramillo por el Movimiento Todos, Inti Grunberg por Izquierda Democrática, Natasha Rojas por Unidad Popular. Andrés Páez por la Sociedad Patriótica, Democracia Sí, Acción Democrática, y Luisa Maldonado por el Movimiento Avanza. Es la lista de candidatos inscritos para la alcaldía de la República. Ahora revisemos quiénes finalmente resultaron inscritos para la prefectura del Guayas. Vamos a ver quiénes integran estas listas. Empieza con Juan Cervantes por Unidad Popular, Nicolás Lapenti por la Alianza Sociedad Patriótica PID Amigo, Marcela Aguiñaga por la Revolución Ciudadana, Susana González por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Richard Intriago por Izquierda Democrática. Jorge Triviño por el Movimiento Pachacutic, Francesco Tabaqui por el Movimiento Creo, Norma Quiñones de Suma, Andrés Guzmer del Movimiento Reto, Héctor Vanegas del Movimiento Mover. Ahora revisemos cómo están las inscripciones para la alcaldía de Guayaquil. Integran este listado Cintia Viteri, que busca la reelección por el Partido Social Cristiano, Aquiles Álvarez por la Revolución Ciudadana, Jimmy Jairala por Centro Democrático, Ecuador Montenegro por Unidad Popular, Rocío Serrano por Sociedad Patriótica. John Garaycoa por la Izquierda Democrática,
Jaime Páez por Democracia Sí, Pedro Pablo Duarte por el Movimiento Suma, Jonathan Parra por el Movimiento Verde, Iván Tutillo por el Movimiento Renovación. Bueno, esto en cuanto a prefecturas y alcaldías un poco hemos repasado, Milton, pero en total son 8.556 solicitudes de inscripción que se presentaron el día de ayer a nivel nacional. Para la elección de 5.600 dignidades el próximo año. 7 y 7. Vamos con otros temas. Siguen los diálogos. La Mesa Técnica de Focalización de Subsidios a los Combustibles retomó las actividades ayer martes, todavía con temas en conflicto. Así es, existen algunas divergencias, como las han calificado desde el gobierno, pero esperan que la próxima semana se pueda entregar ya un informe a la mesa principal. Esto, pues, mientras se desarrollan a la par otras mesas. Recordemos, también están en estos diálogos ahora en camino la mesa de Seguridad, Justicia y también la de Derechos Colectivos. Escuchemos lo que dijeron quienes participaron en la mesa de ayer. Es decir, ya existe un subsidio. Y ese subsidio en este momento, diésel y gasolinas, representa la mitad de casi 4.000 millones de dólares al Estado. Y la posición del gobierno siempre ha sido de ahí no se puede bajar más. Este planteamiento nosotros lo hicimos desde un inicio, no es que no es nuevo, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Una vez que nos sentemos en la mesa a contrastar los datos. Hasta el viernes nos vamos a reunir y ojalá ya en esta semana terminamos a quién beneficiar con el subsidio y luego la próxima semana definir el cómo. Vamos a continuar revisando las preguntas de la consulta popular. Sí, la sexta plantea sustituir la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana por una nominación desconcentrada en la que intervienen el Ejecutivo, la Asamblea y otras instituciones. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones? De modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6. Es la sexta pregunta que plantea la consulta popular. Con su eventual aprobación, la designación de 77 autoridades pertenecientes a la función electoral, judicial y de transparencia dejaría de ser competencia del Consejo de Participación Ciudadana. Se propone la creación de un sistema desconcentrado en el que participan diferentes entidades como nominadoras y la Asamblea Nacional como función designadora. Por ejemplo, para elegir a un nuevo contralor, el presidente envía una terna que está conformada por los nombres seleccionados de binomios enviados previamente por Fiscalía, Contraloría y el propio presidente. Una lista de 6 nombres que será filtrada por una comisión técnica, también designada por el presidente, hasta conformar la terna. Un procedimiento similar se plantea para la selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. En la Asamblea habrá 2 procesos diferenciados, uno para las más altas autoridades de control, que dura máximo 60 días, y uno más simplificado de 20 días. Actualmente el Consejo de Participación Ciudadana selecciona casi el 80% de autoridades a través de concursos de méritos y oposición, que se ejecutan en 10 etapas y 35 subetapas, registrándose procesos que no concluyen pese a haber empezado hace años. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24. 7:15, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantiene agenda en Nueva York, en los Estados Unidos. Ayer se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien le expresó su deseo enmarcar el multilateralismo y la defensa de la democracia. A propósito, Ecuador se une después de 30 años al Consejo de Seguridad de la ONU. Y ese fue uno precisamente de los compromisos del presidente Guillermo Lasso en este encuentro, ¿no? Donde también el país recibió una especie de felicitación por su manejo dentro del proceso migratorio, sobre todo, Milton, con los venezolanos que han llegado al Ecuador. Hicieron un reconocimiento de cómo el país aplica su política de control de migración en ese sentido. Claro, ayer también el presidente Lasso participó en un encuentro de la USAID, donde se presentó el plan, que es un plan estrella del gobierno nacional, que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Hoy a las 11:20 de la mañana está previsto que el presidente Lasso
de su discurso en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas. Son las 7:17 de la mañana y el Consejo Consultivo del Banano fijó ya el precio de sustentación de la caja de este producto para el productor en $6.50. Sí, el precio regirá desde 2023, lo informó el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, en una rueda de prensa en la cual participaron también representantes de productores y exportadores. Anteriormente, recordemos que el precio de la caja era de $6.25 y ahora pues subirá 25 centavos, pero según han dicho productores, han habido momentos en el año en que se llegó a pagar incluso apenas $2. Ya son las 7:28 de la mañana, momento de darle la bienvenida a la ingeniera Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ingeniera, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias, a las órdenes. Bueno, finalmente cerró el plazo de inscripciones de candidaturas, 8.556 formularios fueron los que recibió el Consejo Nacional Electoral y un proceso sin contratiempos, pese a que muchos la dejaron para el último momento, ingeniera. Definitivamente una jornada exitosa en absoluta tranquilidad, sin aglomeraciones, con apoyo y asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral a todas las organizaciones políticas. Hemos concluido y cumplido este hito electoral, por cual yo felicito a las organizaciones políticas y a los funcionarios del CNE que trabajaron a conciencia para responder al país que esto espera, eficiencia y prolijidad en el proceso electoral. Ahora, como ya mencionábamos, 8.556 formularios. Esta cifra está por debajo de lo que se esperaba, quizás en relación al proceso anterior, al proceso electoral anterior, a lo que se vio en las primarias y por ende, pues quizás se proyectó a un número distinto al que finalmente recibieron como ustedes como inscritos. Así es, esta diferencia se debe a varias situaciones. La primera se puede atribuir a las nuevas condiciones del Código de la Democracia, a las nuevas reglas de juego, en el que la motivación y el incentivo para hacer alianzas ahora se ha dado de forma bastante... ha respondido, las organizaciones políticas han respondido favorablemente a estas alianzas y ese número de primarias fueron reducidas cuando al final decidieron hacer alianzas. Asimismo, la obligatoriedad de cumplir como cabezas de listas a mujeres y poner jóvenes también les obligó a hacer alianzas, lo cual contribuyó a que el número sea menor. Y finalmente, las renuncias que se pudo advertir en algunas listas, sobre todo de concejalías y juntas parroquiales, de lo que tuvimos conocimiento, pudo haber sido uno de los temas de que algunas organizaciones políticas no lograron, además por dejar a última hora cumplir requisitos, no lograron inscribir de forma definitiva sus candidaturas. Ahora, claro, esas son las razones, pero quizás si lo ponemos en porcentajes, ¿qué porcentaje es el de reducción en este proceso de inscripción? Bueno, nosotros hemos superado el 88% de inscripciones o solicitud de inscripciones de las candidaturas, que es un porcentaje muy bueno para este proceso electoral. ¿Cuáles son quizás, nombrar algunas, ¿no, ingeniera, de las ciudades donde se registra esa disminución versus quizás lo que se proyectó, se esperaba en algún momento, como digo, en base al cumplimiento del cronograma, ¿no? En esta decisión de ir a primarias, de poder elegir a quiénes serían sus representantes y a quienes inscribirían dentro de este cumplimiento del cronograma electoral? Bueno, yo solo quiero identificar una provincia donde menos inscripciones tuvimos, fue la provincia de Imbabura, y eso habría que mirar qué es lo que sucedió, habría que evaluar para mejorar de pronto si es que eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Pero yo considero que la mayoría de las provincias que superaron el 80% de inscripciones está dentro de los límites que correspondía hacerlo. Porque además hay que también mirar que todas las primarias que se realizaron, al final las organizaciones políticas no decidieron inscribir, entonces no se atribuye ni a la organización política, sino por su propia decisión, ni al Consejo Nacional Electoral. Y donde quizás pasó lo contrario, donde hubo un mayor número de inscritos superando lo que se preveía a lo mejor. ¿En algún punto del país se registró una situación como esa? Bueno, tendríamos que hacer un barrido más técnico y minucioso. Lo que sí podemos nosotros advertir en este momento sería el número de
de candidatos que tenemos, por ejemplo, para las provincias más grandes o con mayor número de votantes, y si me permite anticipar o dar esta información, por ejemplo, para prefectos, en Guayas tenemos 13 candidatos y 11 alcaldes para Guayaquil, en Pichincha 12 prefectos y en Quito 12 candidatos para alcaldías, en Manabí 9 candidatos para prefectos y en Portoviejo 14 para alcaldes, en Azuay 10 candidatos a prefectos y en Cuenca 10 para alcaldes. En Los Ríos 5 para prefectos y Babahoyo 7. El Oro 10 para prefectos y Machala 13. Esmeralda 7 como provincia de prefectos y 10 para alcaldes de Esmeraldas. Son números gruesos que preliminarmente estamos dando. Sin embargo, en el transcurso del día daremos una rueda de prensa para dar mayores detalles de cómo quedaron la solicitud de inscripciones de candidaturas al finalizar el día de ayer esta jornada. Ahora, pero lo cierto es que no todos los que se inscribieron ayer necesariamente van a estar en la papeleta que recibiremos los ecuatorianos el 5 de febrero del próximo año. Correcto. Ahora corresponde a las juntas provinciales electorales verificar los requisitos que deben cumplir, pero sobre todo las inhabilidades que no deben estar inmersos los candidatos. En el caso que un candidato no cumpla con los requisitos o se determine que está con inhabilidades, lo que le corresponde a la organización política es reemplazar esa candidatura o subsanar en su debido momento, que es lo que la Junta Provincial Electoral tiene como responsabilidad de mirar, o a su vez el Consejo Nacional Electoral o a su vez el Tribunal Contencioso Electoral en caso de que llegue hasta última instancia. Y en ese caso, ¿cómo corren los plazos, ingeniera? Sí, bueno, primero nosotros tenemos que, o la Junta Provincial Electoral tiene que notificar a todas las organizaciones políticas el pedido de inscripción de un candidato hacia otras para que puedan estas a su vez objetar su candidatura. En el plazo de 48 horas, las organizaciones políticas pueden objetar esa candidatura a las provincias. Dependiendo si esa resolución da conformidad con quienes objetaron, terminaría ahí. Si no tienen conformidad, pueden impugnar ante el Consejo Nacional Electoral, y si esto tampoco tiene conformidad, pueden ir al Tribunal Contencioso Electoral. Todo este trámite que se debe seguir, que es un debido proceso, el derecho a la defensa, tiene que concluir aproximadamente el 18 de diciembre, donde es necesario que nosotros tengamos todas las candidaturas en firme para proceder ya a enviar la impresión de las papeletas con los candidatos calificados en firme y que ya se pueden considerar candidatos oficiales. Será entonces para esa fecha cuando sabremos quiénes realmente estarán en esa papeleta, y de ahí ya vendría dentro de ese cronograma el inicio ya oficialmente entonces de la campaña electoral. Así es, la campaña electoral oficialmente iniciará el 3 de enero, que es lo que está previsto en el calendario electoral, para luego también continuar con un siguiente paso, que serían los debates obligatorios que les corresponde a algunas prefecturas y a algunas alcaldías según el Código de la Democracia. Pero y en medio de todo esto siempre surge la inquietud, porque durante todo este proceso, este plazo de inscripción de candidaturas, realmente, por ejemplo, para la alcaldía de Quito, la del exalcalde Jorge Yunda, fue la primera en estar calificada y considerada como tal, ¿no? Y esto se dice porque la resolución del Tribunal Contencioso Electoral no está en firme, lo que se dictaminó en cuanto a que él pierda sus derechos políticos durante 2 años. Él presentó un recurso, falta por resolverse, pero ¿qué pasa si eso se da en el camino, por ejemplo? En este momento la candidatura, una vez que la candidatura está declarada ya en firme, esta no se la puede perder según el Código de la Democracia. Si no es por muerte del candidato, no lo puede renunciar. En todo caso, si es que se diera estas circunstancias, es el Tribunal Contencioso Electoral el que tendrá que definir qué es lo que pasa respecto a esta situación puntual. Pero a eso me refería, ¿no, ingeniera? Si de aquí hasta diciembre, por ejemplo, hay una resolución judicial en torno a este caso que varía las condiciones del hoy exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ¿qué pasaría entonces con esa inscripción? ¿Qué pasaría con ese partido político? Porque eso pudiera influir en la participación de esa agrupación en la papeleta o no, en los comicios del 2023.
Esta situación distinta, especial o diferente sui generis que ha surgido respecto a la candidatura del señor Yunda no contempla el Código de la Democracia y no le corresponde al Consejo Nacional Electoral porque no existe en la normativa. Por eso es que yo esperaría más bien el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima autoridad y de última instancia quien tendría que definir qué sucede con esta candidatura que ya se encuentra en firme. Bueno, y para el proceso del 2023 ha llamado la atención que en lo que va de dicho proceso no solamente sale el tema de este interrogante en cuanto al exalcalde de Jorge Yunda, sino que hubo cuestionamientos a candidaturas. Claro, esto proviene de los partidos políticos, pero el hecho de inscribir a personas que pudieran estar inmersas en procesos o haberlo estado y cuya participación pues se genera como dudosa, ¿no? Y hasta como cuestionable. La Constitución del Ecuador, sobre todo en lo que refiere a derechos políticos y privilegia o da prioridad a la presunción de inocencia. Y con ese principio y considerando que el derecho de participación política es un derecho humano, el Código de la Democracia determina que si un proceso judicial no se encuentra infirme y no está sentenciado y no se le ha retirado los derechos políticos a un ciudadano, tiene la posibilidad de participar en cualquier contienda electoral, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, a las autoridades electorales, nos guste o no, cumplir con la ley y la Constitución. Muchísimas gracias, ingeniera Tamain, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Milton. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Sí, eso es lo nuevo, Milton. Entiendo que está el ministro en estudios, ya ampliará más detalles sobre esto, pero sí, el día de hoy, en la madrugada, se realizaron algunos allanamientos a viviendas por la desaparición de la abogada Belén Bernal. Una de las intervenciones que se realizaron justamente es a la vivienda de los padres del teniente Germán Cáceres, que está prófugo de la justicia. Recordemos que los padres rindieron versión el día lunes en la Fiscalía de Pichincha. No dieron detalles a los medios de comunicación, pero de lo que conocemos, a las autoridades manifestaron que no tienen conocimiento del paradero de su hijo. Mientras tanto, en la otra línea de investigación que están realizando las autoridades es sobre la búsqueda de María Belén Bernal. En estos últimos días se ha extendido justamente estas labores de búsqueda a otras zonas de la capital. Empezaron primero en los alrededores de acá de la escuela de la policía, de la escuela militar, también en las zonas montañosas que se encuentran en los alrededores de la escuela de la policía. Posteriormente se extendió esta búsqueda al sector de Pomasqui, San Antonio de Pichincha, Pucará también, que está a la vía Calacalí. El fin de semana, en cambio, se extendió hacia la zona de Calderón, y el día de ayer pues ya estas búsquedas se extendieron hacia la zona de Guápulo, también de Gualo, del puente de Gualo y Jerusalén. Esto está ubicado al extremo norte de la ciudad de Quito, cerca de la parroquia de Guayabamba. Acá, mientras tanto, en la escuela de la policía ya se están reuniendo los grupos de rescate para empezar nuevamente en este 9º día de desaparición de la abogada Bernal, para empezar a buscar en otras zonas de la capital. Nosotros estaremos siguiendo justamente este caso para llevarles más detalles. Milton Liz, regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenos días. Buenos días, Paul. Gracias, ministro. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Como vemos, nuevas acciones cada vez más intensas en nuevos sitios, pero lamentablemente nada de María Belén y nada del teniente Cáceres. Buenos días, Milton. Primero, un saludo a todo el Ecuador en estos días sensibles en los que nos encontramos absolutamente todos y movilizados también en una causa común. María Belén es una causa ya para el Ecuador y así lo ha tomado también la Policía Nacional. Decirles que más allá de los errores que ya se cometieron, ahora nos corresponde reaccionar y responder en términos de legitimidad con las dos únicas respuestas que puede haber. Localizar al sujeto presunto autor, que para nosotros es un autor del hecho, y ubicar a María Belén, a la persona que técnicamente todavía es considerada como desaparecida. Para eso se elabora un plan de investigación, un plan de búsqueda, un plan de localización. Eso lo hemos estado monitoreando desde el primer día en que nos reunimos con el mando. Ese plan pasa por la construcción de una hipótesis. La hipótesis la estamos manejando en términos ya de mucho trabajo técnico desarrollado, revisión y explotación de videovigilancia, explotación de movilidades. ¿Por qué se demoran tanto con la videovigilancia? ¿No hay cámaras? Mire,
El carro de María Belén no tenía un rastreador. Todos esos mecanismos han sido ya explotados y sobre la base de los tiempos y sobre la base inclusive de hacer unas reconstrucciones para ubicar exactamente el lugar donde tenemos que peinar, lo estamos haciendo. Se va descartando y se va desde lo macro a lo micro y ya tenemos localizado un espacio de terreno donde creemos que potencialmente podríamos encontrar muchos hallazgos. ¿Cuál es ese espacio? Ese espacio está muy cerca a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía. Donde ya se ha buscado. Pero donde ya se buscó en las quebradas, pero no en las montañas. Hoy se van a desarrollar muchísimas acciones y esperamos ya tener hechos concretos que nos permitan responder de mejor manera. Eso era de ir descartando desde digamos, en un método deductivo. Llegar desde lo más grande a lo más pequeño. Todo se centra en los alrededores de la Todo se va a centrar en función de los tiempos, en función de las... ¿Qué dice eso, ministro? ¿Qué indicios tienen? Hay muchos indicios que yo por la reserva no los puedo manifestar. ¿Podría ser cuestión de horas? Pero podría ser cuestión de horas, definitivamente. Yo tengo esa esperanza en función de la supervisión que hemos hecho al plan de investigaciones. ¿Y qué sabemos del teniente Cáceres? Ahí tenemos, ahí estamos todavía un poco menos sólidos. Sin embargo, ya se han iniciado algunos allanamientos que son fundamentales para ir encontrando. ¿Qué tal que el celular lo tiene la Fiscalía? Mire, no le pueden rastrear por el celular porque la Fiscalía, cuando él declaró... Hay otros mecanismos, pero Milton, hay otros mecanismos. Sí, es sumamente importante. Sin embargo, también están hechas ya las coordinaciones a nivel internacional. La moto, ministro, Interpol. ¿no se encontró la moto? Hay muchos elementos que ya están ubicados, sin embargo, por estrategia, ¿la moto se encontró continuamos o no se encontró? nosotros. Hay muchos elementos. Yo no puedo ahora comunicar mucho porque, mire, no me corresponde. El titular de la investigación no es el ministro del Interior, no es de la Policía Nacional. Sí, pero si no me corresponde. Ministro, sin embargo, si estamos atrás. Todos piensan que el ministro, como parte del gobierno, no hace mucho. Sí, eso es lo que está pensando porque la lo que gente. Pensamos es, perdóneme, ministro, lo que piensa mucha gente es, hay una detenida, es una cadete. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el teniente que entró a ver y el otro teniente le dijo, si no quieres tener problemas, ándate de aquí? ¿Y qué pasa con a quien reportó y dijo que hay problemas y no apareció en la bitácora? Esa gente está suspendida. Esa gente pero debería estar presa. Esa gente iniciaron sumarios administrativos, que es lo que les corresponde a la Policía Nacional, y fueron dispuestas desde el Ministerio del Interior. ¿Y si cuando la Fiscalía pide orden de prisión contra ellos y luego ya no están, como pasó con Cáceres? Nos corresponde a nosotros ir entregando paralelamente la información de los sumarios administrativos a la parte penal. Y a quien es titular de la investigación le corresponde continuarla. Nosotros tenemos límites. El principio de legalidad es el que debe primar para todos y estamos respetando el debido proceso como corresponde. Por eso hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, Milton, la necesidad de que le devuelvan leyes especiales, especialmente un reglamento de disciplina absolutamente sólido y con capacidades diferenciadas, porque el policía, si bien es un servidor público, necesita y amerita una reglamentación distinta para sostener la disciplina. Suspendieron a 12. Pero me imagino que son muchos más. Eso va ampliándose. Esto es desde el nivel más pequeño de negligencia y de omisiones. ¿Cuántos van? Van al momento 12 personas, pero eso se irá ampliando. En eso también estamos supervisando. Yo he pedido informes diarios respecto de esto y he pedido acompañamiento externo también para que no sea ni del gobierno ni de la institucionalidad, sino un organismo externo que vaya mirando la transparencia con la que se está llevando este proceso. Creo que me hago eco de lo que mucha gente piensa, ministro, y se lo voy a decir. Creo que mucha gente no quiere solamente a la cadete Jocelyn detenida o procesada. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los indolentes que escucharon y no denunciaron? ¿Qué pasa con los indolentes que callaron? Yo me sumo a esa gente, Milton. Yo también estoy de acuerdo. Pero, insisto, los principios de legalidad hay que cumplirlos para que después la defensa técnica inclusive no tenga argumentos que permitan sostener algún mecanismo y afecte muchísimo más a la imagen y a la moral de lo que ya está absolutamente destruido. Ahora nos corresponde a nosotros tomar las acciones. No hay más resultados que localizarle al sujeto y ubicar a María Belén. No hay más discurso no hay que más. ese, no hay más intención que no ese. Hay ¿Y más. por qué el discurso ahora está girando en torno a que se va al alto mando, a que su renuncia puede ser posible? ¿A usted se puso un plazo de hasta 30 días y no se va? Sí, Milton. Es que sería un fracaso. Sería un fracaso porque la misma policía es la que tiene que ahora... Yo le pregunto a usted, ¿y por qué no se va ahora? Porque
Quiero entregar hasta el último de los esfuerzos necesarios y agotar todo lo que sea necesario para que estas dos respuestas que está pidiendo la sociedad ecuatoriana se cumplan. Y además se puede hacer un mecanismo de transformación con esta realidad porque es fundamental la transformación educativa. ¿Qué sacamos con que usted se vaya? ¿Qué sacamos con que se cambie la cúpula? Mañana, con la nueva cúpula y con el nuevo ministro, ¿va a aparecer María Belén y van a capturar a Cáceres? No, yo creo que esa no es la solución. Entonces, y esa no es la respuesta. ¿Por qué el discurso va por esto? Porque si no hay los resultados... ¿Por qué se rasgan las vestiduras diciendo yo me voy si es que no aparece? Milton, búsquenla y encuéntrenla. Yo confío y creo en esta policía. Y he puesto las manos al fuego por esta policía. Y he puesto mi cabeza por esta policía. Y estoy seguro y convencido que está movilizándose hoy en función de localizar a quien nos ha puesto en estas condiciones y de ubicar a María Belén. En ese sentido estamos trabajando, en ese sentido estamos cohesionados con el mando. Pero el mando también tiene dignidad y sabe que de no tener estas respuestas, pues simple y llanamente hay que ver que vengan otras personas y busquen las soluciones. Lo que pasa, ministro, es que en otros casos que no se han convertido en emblemáticos, pero que son importantes también, la policía lo resuelve en 5 minutos. Estoy completamente de acuerdo. Aquí estamos 12 días y 13 días. Milton, hemos puesto en juego a las unidades de mayor credibilidad del país. Y no están demostrando que están demostrando, y esa es la presión. ¿Dónde está María Belén? Estamos presionando y yo estoy seguro y convencido que en corto plazo, si estamos bien con la línea de investigación, con la hipótesis, vamos a localizarla. ¿El presidente de la República qué dice? El presidente de la República conversa conmigo todos los días, él está absolutamente al tanto y dando las directrices. Lo primero que hicieron fue sacar al jefe de la escuela de policía, que no estaba en el país de esos días. Pero este no es un problema que sucedió esa noche. Aquí hay un tema cultivado, aquí hay una cantidad de problemas que ya se fueron acumulando, Milton, y hay que, en los sumarios administrativos se irá determinando por qué se volvieron laxos los controles, por qué no se cumplieron protocolos, por qué no hubo un mecanismo de advertir muchas cosas que podían haberse evitado. Usted, le pregunto, no sé si puede despojarse un momento su jerarquía de ministro y su rango de general en servicio pasivo. Más que eso, mi naturaleza de policía. ¿Usted cree que hay negligencia o hay encubrimiento de toda la cadena que falló ese día? Yo creo que hubo negligencia. Este momento no hay ningún encubrimiento. Este momento hay total transparencia. En el inicio hubo... El que le dejó salir a la moto cuando escapó Cáceres, el que no reportó, el que le dijo que se calle, el que escuchó y no dijo nada, el que avisó y el otro no cayó, lo cayó. Son negligencias que... Hubo negligencias, Milton, y son negligencias que inclusive pueden caer en el cálculo penal por omisiones. ¿El teniente Cáceres tuvo que haber tenido ayuda de alguien? Eso se está investigando, eso irá saliendo no solamente en la parte penal, sino también en los sumarios administrativos, y justo ese es de la transparencia y el acompañamiento que nosotros queremos que se haga. Para ningún policía esto le resulta agradable, yo de eso estoy absolutamente convencido. Nadie puede estar encubriendo un hecho de esta naturaleza, absolutamente nadie. Lo que pasa es que 20 minutos de golpiza de este hombre a una mujer y nadie hizo nada en una escuela de formación de policías. Es terrible. Sí, pero es una escuela de formación de policías que sucedió en un sábado en la noche donde la escuela no está habitada por todos. Bueno, es un lugar donde no todos podían estar. Los que hayan estado tienen que responder. ¿Cuántos de ellos estaban borrachos, ministro? No. La embriaguez también es algo que se ha confundido y me parece que ahí hubo una mala comunicación desde el inicio. Ellos llegaron ebrios, o al menos el teniente llegó en un estado de ebriedad, razón por la cual ya no podía ingresar. Que estaban borrachos. Sí. Que es diferente. Sí, pero ahí hay muchos mecanismos que luego, cuando ya yo creo se rompa la reserva, se pueden ir comunicando de mejor manera. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo el hecho de que este sujeto no podía haber ingresado ya a cumplir con un servicio en esas condiciones. Cada día que pasa, cada hora que pasa, esto se va convirtiendo en un discurso de crimen de Estado. Y yo creo que ahí hay una posición ya exagerada, yo creo que hay una visión política, yo creo que en este sentido el Ecuador entero debe comprender. Aquí hay un acto cometido por un sujeto irracional, indiscutiblemente hay unas omisiones que tenemos que revisarlas, hay un mecanismo inclusive que nos obliga a reestructurar y repensar el sistema educativo policial, indiscutible. Claro, por eso pusieron a 7 mujeres al mando. Ya llegar a ese nivel no. Ojalá con eso se rompe el machismo que existe también dentro de la policía. Sí, y ellas tienen una presión también para trabajar ahora con las academias, construir la malla curricular, porque mire, la malla curricular ¿con quién la construyen? Con la Universidad Central. Nosotros hemos estado justamente por eso pidiendo la Universidad de la Policía, porque
que estas instituciones son sólidas en función de su doctrina, de su entrenamiento, de su capacitación. Y cuando trabajamos nosotros en convenio con otros centros educativos, terminamos acá. Ahora se habla mucho y se dice que tenían que enseñarles derechos humanos. Bueno, pues revisemos la malla curricular con la universidad. Dos preguntas más, una que tiene que ver con el fiscal asesinado en Guayaquil antes de ayer, pero una más sobre este tema, que es, no sé si es tan exagerado hablar de crimen de Estado, porque no solamente es del hecho de un animal que comete una barbarie contra una mujer, sino es del hecho de un entorno que cayó y que de alguna manera se puede interpretar como que acolitó. Mire, en una institución de formación de policías. Estas violencias ocultas yo creo que no puede caer nunca, es una exageración caer en un tema de crimen de Estado. Ahí yo creo que hay una distancia sumamente fuerte, potente, y yo creo que el Ecuador no merece ¿Está resuelto este tema esta semana? Yo tengo la esperanza de que esta semana nosotros tengamos muchísimos hallazgos que nos permitirán avanzar en esta investigación. Pero no diga que se va después de una semana, sino cuando se resuelve el caso, después ustedes destituyanse, váyanse, renuncien, vótense, no sé. Nosotros estamos trabajando, Milton, y en ese sentido esto no es un discurso, es un tema de dignidad también. Si no hay resultados, nosotros ya no tenemos mucho que hacer. Con resultados continuamos indiscutiblemente. ¿Se determinó que el crimen del fiscal en Guayaquil fue ordenado desde dónde? Hay sicarios, pero esa investigación nosotros continuamos. Hay muchos elementos que están trabajando también la DINASED en Guayaquil. Insisto yo, la reserva no me permite a mí trasladar mucha información. Pero el fiscal manejaba temas muy complicados. Nos preocupa cosas. Siempre atrás de estos temas, más allá de los medios que se utilicen, son los motivos. Y los motivos no los podemos encontrar en 24 horas. ¿$30,000 habrían ofrecido? Hay muchos elementos ahí que nos hacen presumir muchísimas cosas, pero también nos hacen ver otros temas del fenómeno. La participación cada vez de menores de edad en actos de sicariato. 16 y 19 años. 16 y 19 años. $4,000 se encontró en la chaqueta del fiscal. Tal vez esos temas sean un poco irrelevantes. Lo importante es encontrar la motivación real. ¿No la han encontrado? Todavía no, pero tenemos hipótesis. ¿No se puede saber ninguna? Todavía ninguna, Milton. Bueno, ministro, muchas gracias. Gracias, buenos días. Ministro del Interior, Patricio Carrillo, son las 7:57 de la mañana y vamos a despedir. Despedimos 7:57, como decías, con eso aquí ya concluimos, ¿no? Será hasta el día de mañana. Y vienen las noticias locales. Buenos días.